ver la clase. Ok, entonces, en lo que nosotros estábamos, básicamente, me voy a devolver aquí un momentico a esta imagen, es que nosotros estamos en la parte de sistemas de endomembranas. Entonces, nosotros ya dijimos que estamos haciendo un viaje al interior de la célula y que nuestro objetivo entonces acá es, nuestro objetivo es entender ya qué pasa dentro de la célula, cómo la célula se mueve, cómo la célula comunica información, cómo distribuye esa información o saca esa información hacia el espacio extracelular. Y habíamos hablado de esta vía, esta ruta que tenemos acá, donde pues básicamente vamos a ver que es la ruta biosintética, ¿cierto? Habíamos hablado de esa ruta biosintética, donde habíamos hablado del retículo endoplasmático rugoso. Dijimos que aquí arranca esa ruta biosintética, pasa al complejo de Golgi y luego pasa a unas rutas de secreción, ya sean constitutivas o sea constitutiva o reguladas, y también se van a conectar pues con un proceso de endocitosis, que también ya lo vimos, y lo asociamos también aquí con la internalización y terminación de la señal de los receptores que habíamos hablado ya en las clases anteriores. Habíamos hablado de GPCRs, de RTKs, como mecanismos de señalización, es decir, receptores que captan moléculas en el espacio extracelular, las internalizan y permiten pues que la célula ya haga su proceso de señalización. También habíamos hablado, entonces ya íbamos a empezar a hablar de los lisosomas y nos quedamos en este punto. Nosotros alcanzamos a hablar de retículo endoplasmático, hablamos de los ribosomas libres, hablamos de las proteínas que se sintetizan en ribosomas libres, y luego hablamos ya de los ribosomas que llegan al retículo endoplasmático rugoso, cómo llegan al retículo endoplasmático, cómo el traslocón hace todo ese proceso, es el punto donde el ribosoma se une y libera la proteína al interior del retículo, que estaba en este punto. Luego hablamos también de las modificaciones post-traduccionales que ocurren en estas proteínas que se sintetizan. Aquí es importante que recordemos que las proteínas que se sintetizan acá son todas las proteínas solubles que van a ser secretadas por estas vías o proteínas integrales de membrana que van a estar en la membrana. Membrana de plasmática o membrana de retículo o de Golgi, ¿cierto? Entonces, estas proteínas aquí tienen unas modificaciones post-traduccionales. Después de que se produce la proteína, se modifica con una adición de azúcares, que son 2N-acetilglucosamina, 9 manosas y 3 glucosas. Y esas glucosas, pues básicamente están funcionando en un proceso de control de calidad. Luego esas proteínas que ya están bien plegadas, que todo va funcionando muy bien, pasan al Golgi a través de vesículas, que ya ese tema de vesículas también lo tocamos. Hablamos de las COP1, las COP2, en este caso cuando van en transporte anterógrado, estamos hablando de que van en COP2 hacia el Golgi. Y acá en Golgi hablamos de su estructura y dijimos pues que hay varias cisternas, que está la cisterna cis, la media, trans y la red trans Golgi también. Aquí dijimos que está un ERGIC, que aquí en esta imagen pues no está como muy claro, pero aquí se los dibujo. Y ese ERGIC es un complejo de, digamos, un complejo de membranas, o más bien de vesículas, en el intermedio entre el retículo endoplasmático y Golgi, ¿sí? Es básicamente ese ERGIC. Entonces aquí hay un tránsito de vesículas que conforman ese ERGIC. Y a partir de esa COP2, entonces, estas vesículas transportan esas proteínas hasta el Golgi y aquí ocurren otros procesos de modificación posttraduccional. Entonces se quitan azúcares, se ponen otros azúcares y recordemos pues que en cada una de ellas van a haber enzimas diferentes, ¿sí? Para cualquier tipo de proteínas. Mientras que acá la glucosilación siempre es la misma, aquí la glucosilación cambia, varía, dependiendo de la proteína, ya sea que se va a ubicar aquí o acá o acá. Recordemos también que quien da la orientación en el proceso pues ya de esas proteínas, de las proteínas sobre todo integrales de membrana que se van a ubicar ahí en la membrana, pues quien da la orientación es el traslocón cuando ella se ubica desde la membrana del retículo endoplasmático y entonces la ubica aquí. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué más vimos? Vimos que al final vimos un ejemplo muy chévere con las enzimas lisosomales, enzimas que se producen desde el retículo endoplasmático, que van por este lado. Esta es una enzima lisosomal, pasa por Golgi, sale acá y en este caso tenemos una vesícula recubierta por clatrina.
Entonces, esta vesícula recubierta por clatrina, nosotros ya dijimos que entonces va a liberar esta vesícula y esa vesícula con la proteína, con la enzima lisosomal, ya se va directo al lisosoma, ¿cierto? Para hacer degradación por acá de las enzimas. Hablamos de estas vesículas nosotros y dijimos que estas vesículas tienen tres componentes principales. El primero de ellos es una proteína G que ayuda al plegamiento de la vesícula. Bueno, digamos que eso no hace parte de la membrana, perdón, digamos que eso no hace parte de la vesícula, sino que induce el inicio de la formación de la vesícula. Pero la vesícula en sí está formada por proteínas de cubierta, ¿cierto? Proteínas adaptadoras. Y hemos hablado de que hay un receptor específico para esas proteínas, ¿cierto? Habíamos dicho esos puntos también allí. A partir de acá, entonces, en lo que quedamos nosotros fue en estas rutas de endocitosis. Y nosotros alcanzamos a hablar de que aquí en este punto se empiezan a formar ya las vesículas recubiertas por clatrina. Y entonces es ahí donde nosotros quedamos la clase pasada, o las clases anteriores, las clases que hemos tenido, donde nos quedamos ya en este punto de acá. Entonces ahí con la parte de las cubiertas por clatrina, quedamos en este punto, que son las concavidades cubiertas ubicadas en la membrana plasmática. ¿Qué dudas hay con relación a esa pregunta puntual? Esa pregunta está en el taller 12. Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, por mi parte, pues todo bien. ¿Listo? Listo. Entonces avancemos. Luego hablamos entonces de esta parte de la liberación de esas vesículas de clatrina en los procesos de endocitosis, donde ya hay una organización molecular específica de esas moléculas de clatrina que explican pues la formación de esa vesícula desde la parte desde la membrana. Ya cambiamos pues de dirección un poco. Aquí hablamos del rol de la proteína dinamina como una proteína que corta esa vesícula, y aquí pues hay que entender algo en esta imagen, y es que aquí estaríamos hablando de la parte extracelular y aquí estaríamos hablando del citoplasma, ¿no? Entonces también para tenerlo como en cuenta allí en el momento de hacer la interpretación, digamos, de la imagen. Y pasamos entonces al punto ya de los lisosomas, y este ya es la guía de taller de lectura 86, 89, 51 y 61. Y acá, pues me gustaría saber si hay algo de duda. La primera pregunta que tenemos del taller es: ¿qué es un lisosoma? ¿Qué tipo de enzimas contiene y cuál es su principal función? Entonces aquí básicamente dudas puntuales con ese punto. ¿Qué es un lisosoma? Rápidamente. Bueno, entonces creo que la dinámica me va a tocar cambiarla. Ok, entonces retomo la parte de participaciones y voy preguntando, les voy llamando. Como para ir preguntando y vamos avanzando rápidamente. Voy uno a uno. Entonces la primera pregunta: ¿qué es un lisosoma y qué tipo de enzimas contiene y cuál es su principal función? Vamos Profe, con ¿yo puedo Daniela responder Botero. esa? Dale, sí. Bueno, un lisosoma son prácticamente orgánulos formados por el aparato de Golgi, y estas poseen dos tipos de enzima, hidrolíticas y proteolíticas. Muy bien. Entonces, básicamente son enzimas, o sea, el lisosoma es una organela subcelular
lo que va a hacer es degradar diferentes tipos de enzimas, diferentes. Entonces vamos a tener enzimas va a degradar diferentes tipos de sustratos, proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, entre otros. Digamos, es el punto de desecho de las diferentes proteínas. Por lo tanto, si no hay una degradación adecuada de esas proteínas, pues va a haber un problema grande allí, porque hay acumulación de un desecho, de una proteína que ya tiene que salir, ¿cierto? Ana María. Profe, pues con respecto también, yo había visto en la lectura que las enzimas de los lisosomas pues tienen una propiedad importante y es que alcanzan su actividad óptima en un pH ácido, Aunque, por lo que se les dice hidrolasas ácidas. exactamente, Y eso es pues bien. sí. Sí, Ana, muy bien, eso es súper importante, porque, y por eso nosotros lo veíamos cuando hablábamos del retículo endoplasmático y veíamos las vesículas que se van moviendo hacia el lisosoma. Ustedes ven esas vesículas de color rosado y luego ya en el lisosoma las ven de color rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que el ambiente es supremamente ácido y pues favorece mucho todo el proceso de hidrólisis y degradación que ocurre allí, ¿sí? Exactamente, entonces por tener un pH ácido es que se puede hacer ese proceso de degradar rápidamente y favorece la degradación de cualquier compuesto que pueda estar allí. Además de que la enzima, pues como lo mencionaba ahorita Nicolás, tienen que ser, son enzimas que soporten ese nivel de pH, porque cualquier proteína pues no te va a aguantar ese nivel de pH. Recordemos que las enzimas también son proteínas, ¿no? Pero entonces son proteínas que tienen esa actividad catalítica de degradación y te aguantan ese nivel de pH para poderte degradar. ¿Listo? Vamos con la otra pregunta, cuando hablamos de cómo intervienen los lisosomas en el proceso de recambio de organelos. Entonces aquí hay un punto importante, Daniela. No, profe, pues iba a responder. Súper, súper, sí, porfa, dale. Bueno, profe, pues eso sería el proceso que se llama la autofagia, ¿no? Claro, exacto. Que es que, pues sí, o sea, como que tienen un papel muy importante en el recambio de organelos, que es una destrucción regulada de los propios organelos celulares y que también van a como participar en ese reemplazo de esos propios organelos. Entonces, pues, no sé si, profe, explico como el proceso de la autofagia. Sí, dale, esa es la otra pregunta, es la pregunta 3. Bueno, profe. Bueno, pues primero que todo, pues lo que tengo es que durante la autofagia, un organelo, por ejemplo, la mitocondria, que en este caso es el que vemos en la imagen, va a estar rodeado por una doble membrana para producir una vesícula que secuestra de doble membrana llamada autofagosoma, creo. Ajá. Entonces la membrana externa del autofagosoma se fusiona con un lisosoma y el contenido en su interior. Después, una vez cuando se completa pues ese proceso digestivo, que ya pasó con el fagosoma, el organelo se va a conocer como un cuerpo residual según sea el tipo celular, y ese cuerpo residual se puede eliminar ya sea por exocitosis o se puede conservar dentro del citoplasma por un tiempo indefinido como un gránulo de lipofusina. Y ya, profe. Súper, muy bien, muchas gracias, Dani. Exactamente, entonces fíjense que acá lo que nos está hablando es de un proceso de reciclado de nutrientes. Normalmente nosotros podemos entender este proceso de la autofagia como un proceso de recambio de organelas, y yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado que cuando, bueno, no sé, esto del ayuno intermitente, todo este proceso de ayuno, promueve o está asociado con este proceso de autofagia directamente. Entonces, cuando hay un proceso de inanición, bueno, la autofagia se puede activar por diferentes vías. Una es por inanición, o sea, falta de nutrientes, falta de alimento. Entonces, si hay falta de alimento, inmediatamente el sistema tiene que empezar a buscar cómo restaurar, digamos, esa falta de nutrientes, y lo va a hacer, digamos, degradando sus propias organelas, y al degradar sus propias organelas, pues está induciendo también la creación de más organelas. Entonces, lo que normalmente hace la autofagia es degradación de mitocondrias, de diferentes organelas dentro de la célula para hacer recambio, o también degrada lo que ya pues no está funcionando bien. Pero es todo un proceso, o mitocondrias, por ejemplo, que ya estén muy viejitas y necesiten ser reemplazadas. Entonces, también eso lo vendría a ser
claramente un proceso de autofagia. Entonces, la autofagia es un proceso que involucra directamente al lisosoma en la formación, como nos decía Daniela ahorita, del autofago lisosoma. Y la principal característica que ustedes no deben olvidar acá es este proceso, que es es la formación. Esta flechita tiene que ir más atrás, es la formación de esta doble membrana. Esta formación de esta doble membrana pues está generando, es como la indicación de que se está formando un fagóforo que luego se va a convertir en un autofagolisosoma. Y esto es característica única y exclusivamente de este proceso de autofagia dentro de la célula. Hay otro punto importante que es la formación de estos gránulos, en un momento que se me está... de estos gránulos del pigmento de lipofuscina, que es una acumulación de ese tipo de pigmentos y que está muy asociado siempre con estos mecanismos asociados con lisosoma. Hay otro tipo de proceso que es ya asociado al proceso de la ruta endocítica en sí, que lo habíamos hablado, lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Entonces aquí lo que tenemos que entender es cuáles son, digamos, los tipos de receptores asociados a esa ruta endocítica y cómo es ese proceso de endocitosis mediado por receptor que ya hemos hablado, pero aquí ya vamos a entrar en detalle. Entonces, no sé si alguien quiera rápidamente contarnos o si hayan dudas con relación a este proceso. Vamos con Luisa Fernanda Cuero. Luisa, ¿estás? Hola. Hola, Sí. Luisa. Dale. Pues a ver, lo que yo tengo es que los tipos de receptores que tienen que ver con la endocitosis son los domésticos de limpieza, que van a captar los materiales que utiliza la célula para hacer transferinas y lipoproteínas de baja intensidad. Y los receptores de señalización, que pues van a unir los ligandos que cambian como las actividades extracelulares. Y pues el ejemplo que tengo es como ligandos de insulina y factores de crecimiento. De insulina y factores de crecimiento, listo. Muy bien. Entonces tenemos diferentes tipos de receptores dentro de los que describe Luisa, que están o haciendo un proceso de limpieza o haciendo un proceso de señalización, que es básicamente lo que estamos mencionando ahí. ¿Y cómo es el proceso de endocitosis? ¿Quién nos puede apoyar con el proceso de endocitosis? Mariana Gil. Mariana González, perdón. Hola, profe. Hola, Mariana. Bueno, profe, pues la endocitosis va a estar mediada por los receptores de carga y se produce cuando los receptores se van a acumular, digamos, en las regiones bien definidas de la membrana celular. Entonces, este mecanismo de transporte va a permitir que va a permitir una entrada selectiva de las moléculas en la célula. La vesícula que se va a formar se va a llamar endosoma y se va a fusionar con un lisosoma donde se va a producir la digestión intracelular del contenido de la misma. También las células fagocíticas especializadas van a presentar receptores de membrana que cuando contactan con fragmentos celulares van a inducir la formación de pseudodópodos que la van a recubrir formando los fagosomas. Y al final, pues, los lisosomas se van a fusionar con la pared de los fagosomas y se van a vertir sus enzimas hidrolíticas que van a actuar con un pH ácido, aproximadamente 5. Mariana, espérame, ¿pero estás hablando de fagosomas o de endosomas? Fagosomas. No, pero estamos hablando de endocitosis. Perdón, Endosomas, ¿cierto? Sí, perdón. Eso, sí, no, tranqui. No te Perdón. preocupes. Sí, exacto. Entonces aquí, los fagosomas es en autofagia, ¿sí? Cuando estamos hablando aquí de endosoma, de endocitosis, ya hablamos de endosoma. Entonces continúa. Bueno, y después, pues, se va a lograr una degradación de los fragmentos celulares.
Pues eso es lo que tengo, profe. Listo, muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Entonces, básicamente es que acá en la parte interna vamos a tener degradación de este tipo de moléculas. Valeria. Profe, yo quería agregar que pues también hay endocitosis mediada por vesículas cubiertas con catrina y endocitosis mediada por caveolina. Ok. ¿Las explico? Sí, dale. Entonces, pues la catrina pues es la proteína que facilita la endocitosis de receptores en vesículas pequeñas y forma y organiza una capa sobre la capa citoplasmática de la membrana. Esta formación de vesículas cubiertas con catrina en la membrana celular son proteínas adaptadoras que se asocian a la membrana y reclutan proteínas cargo y catrina. Se media la fisión de la vesícula con hidrólisis de GTP y depende de la hidrólisis de ATP y son proteínas adaptadoras que reconocen señales de endocitosis en el tallo citosólico de proteínas de transmembrana. Y la endocitosis mediada por caveolina son las proteínas del receptor transmembrana que se internalizan desde la superficie celular, donde la endocitosis se clasifican y reciclan de nuevo a la superficie celular de manera muy similar al reciclaje de los receptores M6P, a la membrana plasmática y los trans-Golgi. Algunos receptores se agrupan sobre las fosas recubiertas de catrina, incluso en ausencia del ligando. Otros se difunden libremente en el plano de la membrana plasmática, pero sufren un cambio conformacional al unirse al ligando. Así, cuando el complejo receptor-ligando se difunde en un pozo revestido con catrina, pues allí se retienen. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Valeria. Entonces, ¿qué dudas nos quedan con relación a la parte de endocitosis? Básicamente, acá pues está el proceso de reciclado que ya Valeria nos acaba de contar y el proceso ya de degradación. Yo creo que aquí pues esta parte pues ya queda clara. ¿Qué dudas hay? Listo. Entonces vamos a avanzar a la parte de ya del proceso de fagocitosis. ¿Cómo es ese proceso? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Podemos avanzar? ¿Con el proceso de fagocitosis hay alguna duda? ¿Qué diferencia hay entre fagocitosis y autofagia? Pues creo que la principal, profe, es que la autofagia es como mucho más regulada, por decirlo así, como Mucho más más, ¿qué? organizada. Mucho más organizado. Ajá. ¿Y qué más? Qué pena, te interrumpí. Dime, Laura, ¿y vas a terminar? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, pues, profe, pues lo que yo tenía era eso y lo que como que la principal diferencia era esa. Pues no sé si Ok, alguien quiera complementarme. listo. Bien. Entonces, básicamente aquí estamos hablando, una de las, Alejandro, Hola, profe. Pues que la hola. principal diferencia que yo encontré es que la fagocitosis pues es un medio más de protección más que de alimentación, que es lo que busca la autofagia. Entonces esa es la principal diferencia entre las dos, que una Ujú. busca protección y la otra más, pues como explicaste, en ambientes donde no hay suficientes nutrientes, promover esa supervivencia mediante la destrucción de esos organelos o el Exacto. recambio, pues. Eso, entonces digamos que también hay una diferencia a nivel funcional, que es la que menciona Alejandro. Entonces aquí hay que tener en cuenta otro punto también a nivel ya del detalle pues del proceso de de la fagocitosis, y es que acá no se forman dobles vesículas como el fagóforo que se formaba en la autofagia. Esa es una diferencia importante que hay que notar acá, y es que las vesículas pues ya no son dobles, sino que es pues una vesícula, ay, que no era, es una vesícula pues sencilla, ¿no? ¿Y por qué hablamos de que pues pueden ser, que es más para defensa? Porque aquí estamos hablando de células que están, por ejemplo, ingresando a la célula un parásito, una bacteria, y esta función pues en un organismo normalmente, en un mamífero pueden, pues, y en humanos pues, normalmente la hacen los macrófagos, por ejemplo, que están en un proceso de vigilancia y lo que hacen generalmente es un proceso de fagocitosis. Entonces, acá cuando hablamos de la fagocitosis es un proceso más inespecífico, es un proceso donde se va a ingresar a la célula
parásitos, bacterias, algo que diferentes moléculas más grandes, muchísimo más grandes, para ser degradadas. Y la autofagia, pues lo que está haciendo básicamente es degradando cosas al interior de la célula. Entonces hay una diferencia grande, pero lo que converge entre las dos es que en estos siempre los lisosomas están uniéndose y están haciendo el proceso de degradación directamente. Hay también formación de glánulos de lipofuscina y también hay exocitosis de estos cuerpos residuales que quedan allí. Ok, vamos a pasar entonces ya a la parte de las vacuolas vegetales. En esta parte, ¿qué dudas hay en cuanto a las vacuolas vegetales? ¿Esta parte quedó clara? ¿Qué similitudes tiene con una vacuola vegetal, Nicolás? Sí, profe, pues este tema sí me quedó claro. Listo. Acá estamos hablando ya del otro punto del que debemos también, al que debemos referirnos, es a la estructura de la mitocondria del cloroplasto. Dudas hasta ese punto con mitocondrias, por ejemplo. En cuanto a la estructura de la membrana y estructura completa de la mitocondria. La identificación del estroma. Okay. El cloroplasto, ¿qué dudas tienen con relación al cloroplasto? Profe, yo tengo más que todo es como la estructura, no entendí muy bien, tengo la duda ahí de la estructura del cloroplasto. Del cloroplasto, de la mitocondria, todo bien. Sí, profe, Y la llegada de proteínas que van hacia la mitocondria también, claro. sí. Listo. Una pregunta para todos. Las proteínas que van para la mitocondria, ¿dónde son sintetizadas? ¿En qué ribosomas? ¿En los que están en el retículo endoplasmático o en ribosomas libres? Diana Marcela León. Hola, profe. Pues, profe, la verdad, eso no lo recuerdo muy bien, pero creo que son los ribosomas libres. Exactamente, en ribosomas libres. Recuerden, y ahí como para que tengan la mnemotecnia, recuerden que todo lo que vaya por ruta biosintética va por retículo endoplasmático rugoso. Y lo que no está dentro de la ruta biosintética va para mitocondria, cloroplasto, núcleo, citoesqueleto. ¿Listo? Entonces eso es como lo que deben pensar. Y acá, ¿cómo llegan esas proteínas a la mitocondria, muchachos? ¿Cómo son dirigidas esas proteínas que están produciéndose en el ribosoma libre? ¿Cómo llegan a la mitocondria o al cloroplasto en su defecto? Sergio López. Valeria Murcia. Hola, profe. Hola, Valeria. Cuéntame, Valeria. ¿Qué crees? ¿Cómo llega esa proteína allí? ¿Cómo llega esa proteína ahí a la mitocondria? Profe, no sé, no estoy muy segura. Listo. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, profe. Ah, bueno, listo. A ver, chicos, eso lo dije en el video. ¿El profe eso tenía que ver con las chaperonas? Sí, hasta cierto punto, pero hay algo muy puntual que hace que esa proteína, que el sistema sepa, es decir, la proteína se está sintetizando en un ribosoma libre, pongámonos eso en la cabeza. Y esa proteína se está sintetizando allí. ¿Cómo sabe la célula para dónde va esa proteína? ¿Qué tiene esa proteína particular para que ella sepa para dónde va? Luisa. Profe, qué pena, una preguntita. Es que por lo menos yo creo que no leí eso, porque creo que era hasta el 8.7. No, pero esa parte está desde antes, incluso desde la parte de los ribosomas, de la parte del sistema endomembranas. Pero bueno, entonces yo lo cuento, si de pronto no estaba ahí y no lo tienen tan presente. Mariana. Profe, es que el polipéptido tiene
una secuencia de direccionamiento que se localiza en el extremo N-terminal de la proteína de la matriz. Exactamente. Entonces, ahí recuerden que siempre todo va a ser por señalización y va a ser un proceso muy similar al del retículo endoplasmático cuando se recluta el ribosoma al retículo. Ahí que se reconoce una secuencia señal que está en la proteína en el amino terminal. En este caso, la secuencia de la proteína no está en el amino, sino en el carboxi terminal. Y en este caso, la proteína va a irse dirigida hacia la mitocondria o hacia el cloroplasto, dependiendo de la señal de localización que ella tenga. Si va para el núcleo, va a tener una señal de localización nuclear, ¿listo? Entonces, de esa manera llegan las proteínas a la mitocondria. Es importante entonces recordar la estructura de la mitocondria que me comentaron, ahora que no está muy clara. De la estructura, la mitocondria, el cloroplasto, pues, ¿cierto? El cloroplasto principalmente. Entonces, de esta parte ya avanzamos. Con la parte del cloroplasto, pues simplemente es tener en cuenta que tanto mitocondria como cloroplastos tienen dobles membranas. Vuelve y juega, en este caso vamos a tener proteínas que son sintetizadas en ribosomas libres y que son luego llevadas hacia el cloroplasto. Es importante que tengamos en cuenta acá, entonces, que las proteínas que lleguen tienen que pasar por dos complejos, complejos TOC y complejo TIC, complejo TOC, que es el complejo fuera de la membrana del cloroplasto, y el complejo TIC es el complejo que está en la membrana interna del cloroplasto. Cuando esa proteína pasa, pues aquí puede llegar y quedar la proteína en el, digamos, en el estroma. ¿Qué es el estroma, muchachos? ¿Todos tienen claridad de qué es el estroma? Profe, es como el soporte de la estructura, el que le da soporte pues como a la estructura como tal. El estroma es como si fuera el citoplasma del cloroplasto, ¿sí? Digamos, es el contenido líquido, es toda esta parte inmersa que acá, líquida, del cloroplasto. Entonces, digamos, es como si estuviéramos hablando del citoplasma, pero como estamos hablando ya del cloroplasto, que es una organela intracelular, es el estroma. Como decir el lumen del retículo endoplasmático, o sea, la parte interna líquida del retículo endoplasmático o fluida del retículo. ¿Sí me hago entender? Entonces, la proteína puede llegar directamente al estroma, quedarse acá. Ahí puede estar, pero también vamos a ver que hay unos tilacoides, que son los sacos aplanados donde se está produciendo todo el proceso, donde ocurre todo el proceso de fotosíntesis. Entonces, es acá donde se hace la producción. También puede haber, la proteína puede llegar directamente, en cuyo caso de tener dos señales de localización, una que la dirija hasta el estroma, que una vez llegue al estroma es eliminada esa señal, y va a quedar la señal que la va a dirigir hasta el tilacoide, que ya es esta proteína que está acá. Entonces ya en el lumen del tilacoide, que vuelve y juega esa parte líquida, digamos, o fluida del tilacoide, ya se corta esa señal y la proteína queda lista para estar allí en el ubicado. Lo que les mencionaba a ustedes en los videos era que básicamente estas proteínas pues pueden ser producidas con su propio material genético, y es una de las características importantísimas tanto de cloroplasto y mitocondrias, que tienen su propio material genético. Listo, chicos y chicas. Esta parte, dudas en general del sistema de endomembranas y lo que acabamos de tocar. Profe, de eso último, es que me confundí un poco con lo del tilacoide. O sea, ese dibujito que estaba ahí, ¿era todo como el tilacoide? No, el tilacoide es solamente esta parte. Es un saco. Ahí se está mostrando un saquito aplanado. Un saquito. Ajá. Y eso está como adentro, ¿sí o no? Del cloroplasto. Ajá. Y otra cosa, pero es más que todo ya de concepto. Cuando tú dices TOC y TIC, ¿es lo mismo que TOM y TIM? TOM y TIM, pero en mitocondria. Ajá, en mitocondria. Ok. Exactamente, sí, que es como, digamos, es el complejo de la membrana interna de la mitocondria, que sería TIM, ¿sí? Membrana interna de la mitocondria. Y TIC sería el complejo de la membrana, TOC sería, sería el complejo, que sería este de acá, la membrana externa de la mitocondria. Son como homónimos, pero en mitocondria y en cloroplasto. Sí, aquí está. Entonces aquí este sería el complejo TOM y este sería el complejo TIM. Para el caso de la mitocondria hay dos complejos TIM, 23 y 22, depende de para dónde vaya la proteína, ¿sí? Entonces si va a ser integral de membrana es TIM 22, pasa por acá.
si va a ser citoplasmática o bueno, de la matriz mitocondrial, aquí no se llama estroma ni lumen, sino que se llama matriz mitocondrial. Entonces, si va a quedarse en la matriz mitocondrial, pasa por el complejo TIM23. En este caso, en la cloroplasto, solamente vamos a tener el complejo TIC y TOC, ¿ya? Pues TOC y TIC, TOC de membrana externa, TIC de membrana interna. ¿Listo? Listo, profe, entendido, gracias. Nicolás. Profe, yo tenía una duda sobre, en el espacio interno sabemos que pues ahí están los tilacoides y los estromas, pero ¿ya ocupan como el mismo espacio o son espacios diferentes? Porque pues si ambos están como relacionados para la función de la fotosíntesis y eso, El estroma, ¿me estás entonces, hablando del estroma y del tilacoide? No te sí, entendí. Recuerda que el estroma es, haz de cuenta como esto. Digamos, este es el cloroplasto, ¿cierto? Aquí entonces la membrana externa es la que acabo de dibujar, esta es la membrana interna. Dentro de esta membrana vamos a tener sacos aplanados, haz de cuenta como esto que está acá. Bueno, el mouse no me ayuda mucho, pero esto digamos es un tilacoide, ¿cierto? Vamos a verlo como esto, un tilacoide. Y todo lo que va a estar acá, y lo voy a dibujar en azul, para que lo asociemos como con agua, ¿sí? Como con algo líquido. Todo esto que está acá, o sea, esto está inmerso en un fluido, ¿sí? Ese fluido se llama estroma. Entonces piensa en la célula, el núcleo, ¿sí? Todo lo que hay acá, ¿cómo se llama? Citoplasma. El contenido fluido líquido de la célula, citoplasma. Entonces acá se llama citoplasma, pero si yo tengo el cloroplasto aquí, la parte fluida se llama estroma. Si yo tengo la mitocondria, la parte fluida de la mitocondria internamente se llama matriz mitocondrial. Si yo tengo el retículo endoplasmático rugoso, la parte fluida interna del retículo endoplasmático se llama lumen del retículo endoplasmático. ¿Me hago entender? sí, profe, ya. Listo. Súper. Ok, ¿qué otras dudas hay con relación a esta parte de sistemas de endomembranas? Ok, bien, entonces vamos a continuar con la otra parte del taller. Bien. En un momento. Entonces ahora ya vamos a hablar del citoesqueleto. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, cuando hablamos del citoesqueleto, pues tenemos ya unas funciones bien, o tenemos entramos a hablar de cosas muy, muy importantes, que es prácticamente hablar del andamiaje de la célula. Para esta parte yo les dejé un taller, que es el taller 13, y el taller 14 es la continuación de ese taller, donde hablábamos de qué es el citoesqueleto y cómo está formado, y hablábamos ya de todo el detalle pues, que necesitamos. Entonces, lo primero que quiero saber es qué dudas hay en general con la parte del citoesqueleto. Y aquí pues no quiero como ir parte a parte, sino que en conjunto, por favor me cuenten qué dudas hay específicas que ustedes hayan sacado, y me iré a remitirme a darles, digamos, esas explicaciones puntuales que ustedes pues ya necesiten, porque creo que así vamos a avanzar más. Entonces, quisiera, dentro del trabajo que yo les dejé a ustedes, era que revisaran el tema, que hicieran las respuestas a su taller, y que a partir de ahí ustedes sacaran preguntas concretas. Entonces, quiero escuchar las preguntas. Chicos.
¿Hay preguntas concretas con relación a este tema? Profe, yo pues Dale. tengo una así como conceptual Ujú. sobre las MAP de los microtools, que no sé si serían las mismas MAP de las vías de señalización, si son las mismas o algo completamente diferente. No, son diferentes. Ok. Son proteínas asociadas a microtúbulos, son diferentes y ya te hago la claridad ahí. Y tengo otra, es que no me queda muy claro cuál es el papel, o sea, del taxol, que dicen sobre el taxol, entonces es como la unión del taxol tiene efectos en las organizaciones de los microtúbulos, esa es como mi duda. Bueno, esos ya son, digamos, uso de fármacos para poder tomar fotos a la célula y poder tomar imágenes a través del microscopio de la organización de los microtúbulos o de la actina o de los filamentos intermedios. Entonces son fármacos que inhiben, digamos, esas funciones de polimerización o despolimerización de los microtúbulos. Ah, listo, sí. Gracias, profe. Alejandro. Profe, yo tengo dos preguntas. Ujú. La primera es como, o sea, no vi o pues no entendí muy bien cuál es la interacción que tiene una proteína motora con el microtúbulo. Pues en este caso la adeneína y la cisteína, que son las que se relacionan directamente con esto. O sea, yo entiendo que tienen una composición inhibida, plegada, y cuando se unen al microtúbulo y se une a la carga, pues estas digamos que se activan. Pero ¿qué hace en un inicio que ésta se una al microtúbulo? O sea, ¿eso es por medio de señalización o cómo se hace esa primera interacción? Sí, eso es señalización. Esa unión es por señalización. ¿Y qué señalización sería? ¿Es una que hemos visto? De la que hemos visto ahora, no. Digamos que hay unas señalizaciones ya mucho más específicas para que la proteína pueda unirse directa, o sea, la proteína motora puede unirse directamente a las vesículas. Como les mostraba yo en los videos, las células mismas, las vesículas en sí, pueden estar unidas a todas las proteínas motoras y van a hacer uso de ellas en el momento en que lo requieran, ya sea para avanzar o para devolverse en el microtúbulo, o avanzar o devolverse en la actina, ¿sí? Entonces, va a depender de qué va a suceder allí, pero siempre va a haber una señalización que va a inducir con cuál proteína se van. Y ahí son señalizaciones ya mucho más específicas que no son ni RTK ni GPCR. Recuérdate que esa GPCR y RTK son rutas de señalización generales que están asociadas ya con procesos funcionales muy específicos o pues digamos muy importantes dentro de la célula. Estas ya son señalizaciones más específicas de transporte para ellas, pero sí es señalización. Pero entonces, de lo que te entendí, primero se tiene que unir la carga, en este caso pues diste la vesícula, la carga a la proteína para que ésta ya se pueda unir al microtúbulo. Claro. O sea, el orden en general se le da primero la carga y luego se une al microtúbulo. Claro, es decir, recuerda, aquí no podemos desligar este tema del sistema de endomembranas, ¿sí? Las vesículas que se están moviendo ahí son las mismas vesículas de las que hemos hablado, COP1, COP2, clatrina, ¿sí? Entonces, primero tiene que formar la vesícula para poder luego ser transportada. ¿Cómo se forma la vesícula? Pues porque va a haber una proteína G que induce el plegamiento, luego llega la proteína adaptadora que viene con un receptor que es el que va a decir qué carga se va a llevar, luego la proteína de cubierta, se forma la vesícula, se quita todo ese armazón y luego se va a la vesícula, se une a las proteínas motoras y las llevan sobre los microtúbulos hacia el Golgi. Listo, perfecto. Y la otra pregunta, profe, es con una curiosidad, es que en una parte del libro decían que si bien las cisteínas tenían digamos, una cierta resistencia a las cargas, o sea, que no se caían fácilmente, pero era como por la especificidad de la carga. Entonces, en una imagen que muestran ya cuando hablan de la dineína, que aparece una dineína y una cisteína juntas, ese aumento de carga no es representativo para que se caiga la dineína o la cisteína que esté actuando, o es porque están en un medio viscoso que digamos ejerce esa resistencia. Sí, claro, es porque, o sea, cuando te refieres a un exceso de peso, digamos, de la vesícula. Porque contiene la otra proteína también.
No, ahí es más por el medio viscoso en el que están, es un medio fluido, es un medio líquido, pero líquido no porque tampoco es líquido, pero sí es viscoso, es más, le da un poco más de resistencia mecánica. Y por otro lado, este tipo de proteínas pues están haciendo unas interacciones directamente con las tubulinas de los microtúbulos, eh, y son atracciones electrostáticas, porque ahí no están haciendo pues otro tipo de conexión, son atracciones electrostáticas muy fuertes que le dan esa estabilidad. De otra parte, también las proteínas motoras, el dominio motor de esas proteínas tienen una energía muy fuerte, o sea, tienen un gasto energético muy fuerte que pues también ayuda a la estabilización de ella. Listo, profe. Perfecto, gracias. Don Fernando. Yo tengo, hola, profe. Hola. Yo tengo una pregunta respecto a los centros organizadores de los microtúbulos, especialmente del centrosoma, creo que es. Especialmente no me quedó muy claro cuál es la función que desempeñan los centriolos. O sea, uno pues utiliza el material pericentriolar para la nucleación de los microtúbulos, pero ya, o sea, no me queda muy claro qué es lo que hace realmente un centriolo. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la relevancia? Oh, súper, bueno. Ok, entonces voy a ir retomando, voy a avanzar con esas preguntas. Ana, dame uno, Ana, dime tu pregunta, porque aquí ya, dime. Listo, profe. Pues es muy chiquita. Es que en el libro se hablaba varias veces sobre lo del extremo más y el extremo menos. Entonces, lo único que yo vi que especificaba era que el extremo más se refería a una terminación de fila de subunidades beta y la menos era que terminaba con subunidades alfa. Entonces, para el pues, microtúbulo, ¿no? Porque acuérdate que para la actina sí. también se habla de más y menos, pero es diferente. Ajá. Ah, bueno, sí, porque es que lo mencionaban muchas veces, pero en la definición como que no te quedó clara. ampliaban mucho. Sí, Listo, entonces, solo encontré eso, que dale, entonces dame un momento, entonces ya te voy a hacer de más y menos tanto de microtúbulos como actina, que eso tiene que ver con la estructura. ¿Listo? Luisa. Profe, no sé si ahora podrías explicar bien lo del transporte axonal, es que casi no lo entendí. Transporte, claro que sí, transporte axonal. Gracias, profe. ¿Y qué parte ahí te quedó como, o sea, qué parte entendiste y qué parte no entendiste específicamente? Como para Pues yo hacerlo me más confundí, yo me enredé fue en el punto en que ya como que la vesícula se une a la proteína motora, de ahí para abajo me enredé. Listo. Luisa, listo. Dale, Valeria. Sí, profe, es que yo tenía una duda acerca de lo que decía ahí de catástrofe, de cuando se estaban como ensamblando para crear el microtúbulo. No entendí por qué ocurría ese proceso de catástrofe cuando como que se separaban, o sea, como que me enredé ahí. Profe. Ok, listo. Súper, ya voy para allá entonces. Ya voy a resolver esas preguntas. Voy entonces a hacer acá un rápido recorderis de todo esto. Ustedes todos vieron los videos, ¿cierto? Bueno, si no los han visto, los van a ver. Es esta misma presentación, pero yo ya les estoy echando todo el cuento, les estoy contando toda la historia. Entonces aquí lo principal es entender las diferentes funciones del citoesqueleto, entendiendo que están trabajando, el citoesqueleto es el andamiaje de la célula, está ahí estructura, van a proporcionar, bueno, que el citoesqueleto está formado por diferentes proteínas, que son los filamentos de actina, los filamentos intermedios, los microtúbulos, y que algunas de ellos, tanto la actina como la microtúbulos, están asociados a proteínas motoras. Entonces, ellos en conjunto están trabajando en 4 principales funciones, que es dar estructura y soporte a la célula, permitir el transporte intracelular de esas vesículas que nosotros ya vimos en el sistema de endomembranas, dar contractilidad y movilidad a la célula. Entonces, cuando ustedes ven que una célula se retrae o una célula camina literalmente, pues entonces estamos hablando, o bueno, camina, avanza en un espacio, estamos hablando que hay unas proyecciones de ese citoesqueleto que finalmente son actina. Lo que nosotros veíamos
la forma, el movimiento y las uniones celulares, todo eso, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de las interacciones entre la célula y el ambiente, el filamento intermedio, todo eso, esas uniones intercelulares estaban unidas a filamentos intermedios o a actina, esos son elementos del citoesqueleto. Y adicionalmente están permitiendo tener una organización espacial de las células. Entonces, es muy importante esto porque aquí pues entendemos que las células entonces van a tener todo ese andamiaje interno que es lo que le permite darle como esa estructura, ese soporte a la célula. Hablando de esto, entonces, pues es importante hablar ya de cada uno de esos elementos del citoesqueleto, entendiendo filamento de actina, microtúbulo y filamento intermedio, que es lo que vamos a trabajar ahora. Bueno, Isabela me está haciendo por acá una pregunta. Ya te respondo esa pregunta, pero no, los filamentos intermedios no están hechos de miosina. Ya vamos para allá. Listo, entonces, los filamentos intermedios, los microtúbulos y la actina tienen unas particularidades, digamos, una estructura particular y una distribución en la célula muy particular también. Entonces, tenemos la actina que está justo debajo de la membrana plasmática, tenemos los microtúbulos que rodean, o sea, están dispersos en toda la membrana, y los filamentos intermedios, en toda la célula, perdón, y los filamentos intermedios, pues también están dispersos en todas las células. Hay unos cuadros comparativos que permiten identificar esas características, que es lo que ustedes tienen allí. Y hay diferentes, digamos, métodos que permiten hacer el análisis de ese tipo de, o estudiar ese tipo de moléculas. No voy a entrar en ese detalle y me voy a avanzar acá directamente a las estructuras de los microtúbulos. Cuando nosotros hablamos de la estructura de los microtúbulos, nosotros pensamos entonces en que esto está formado por dímeros, o sea, dos moléculas de tubulina, una alfa y una beta tubulina, cargadas con GTP. Entonces, cuando hablamos de estos microtúbulos, nosotros decimos pues que hay unas estructuras importantes que son los protofilamentos, que son estas hileritas que estamos viendo acá, de alfa y beta tubulinas. Como lo mencionaron ustedes, normalmente tanto actina como microtúbulos tienen una polaridad. Entonces hay un lado que es negativo y hay un lado que es positivo. Eso no lo tienen los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios no tienen polaridad, ¿listo? Entonces, estos microtúbulos, el extremo negativo del microtúbulo es el que está asociado directamente con la subunidad alfa de la tubulina, ¿bien? Y siempre hacia el lado de la subunidad beta de la tubulina va a ser el lado positivo. Y esto se da así también porque es en esta misma dirección que ellos empiezan a polimerizarse. Entonces toda la unión se da y la polimerización ocurre hacia el lado positivo de los microtúbulos, ¿bien? Entonces ese es digamos, el extremo positivo y el extremo negativo de un microtúbulo. Pero ahorita vamos a hablar ya de la actina también, que también tiene su punto del extremo positivo y negativo. Cuando hablamos de las MAP, esto no es lo mismo que las MAP sinasas que vimos las clases anteriores. Las MAP sinasas, pues son sinasas que van a fosforilar, ya lo dijimos, y que van a hacer desencadenar todas unas cascadas de señalización. Estas son proteínas asociadas a microtúbulos, que van a tener diferentes funciones. Las proteínas asociadas a microtúbulos son proteínas que sobre todo permiten que esos microtúbulos se unan entre sí, se unan con otros y organicen estructuras. Y por otro lado, también esas proteínas asociadas a microtúbulos dan estabilidad al microtúbulo o inducen la inestabilidad, depende de lo que se requiera. Entonces digamos que son los que van señalizando cómo se organiza el microtúbulo, en qué momento se inestabiliza, en qué momento se estabiliza el microtúbulo. Entonces esas proteínas asociadas son proteínas muy importantes que regulan esa estructura del microtúbulo. Entonces son diferentes a lo que habíamos visto en las clases anteriores. Aquí es muy importante tener presente que tanto microtúbulos como actina tienen unos dinamismos muy altos, son muy dinámicas, se forman rápidamente y también se deforman rápidamente. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que tanto el microtúbulo como la actina tienen proteínas motoras asociadas a ellos que van a permitir el movimiento de vesículas a lo largo de ellas, ¿no?
Y eso es lo que estábamos pues hablando ahorita también. Las proteínas asociadas al microtúbulo específicamente son las cinesinas y las dineínas. Las miosinas se unen a la actina. Eso es solamente. Entonces, cuando hablamos de miosina, por eso las miosinas no son, aparte del filamento intermedio, una miosina es una proteína motora, y los filamentos intermedios están formados por un cúmulo de proteínas diferentes, son súper variadas las conformaciones de esas proteínas, o son variadas o muy diversos los tipos de proteínas que conforman los filamentos intermedios. Entonces, tengamos en cuenta que las miosinas entonces no son parte de un filamento intermedio o no hacen parte, digamos, no son un monómero que va a formar una proteína, sino que es una proteína en sí y es una proteína motora. ¿Listo? Como para resolver la pregunta que me hicieron ahorita en el chat. Aquí pues es la estructura de las proteínas motoras, teniendo en cuenta esos dominios motores y esos tallos que están unidos directamente a las vesículas. Si ustedes tienen dudas adicionales, por favor ahí me paran y me van diciendo. Yo estoy haciendo simplemente una recapitulación y estoy respondiendo directamente las preguntas que ustedes me han hecho. Es importante entender acá que dentro de este punto, las proteínas motoras, entonces vamos a tener la cinesina que va hacia, voy a cambiar el color de esto porque no me gusta. Listo, las cinesinas son proteínas motoras que van hacia el lado positivo, o sea, al lado beta, donde están las unidades beta del microtúbulo, y las dineínas son las que van a ir hacia el lado negativo, ¿cierto? Entonces, hacia el lado negativo del microtúbulo en sí. Entonces, las dineínas citoplasmáticas, es decir, que están en el citoplasma, van hacia el lado negativo, es decir, hacia la subunidad alfa del microtúbulo, ¿bien? Van en transporte retrógrado. Y aquí hay que entender entonces que cuando hablamos del retrógrado, pues es con relación al microtúbulo, ¿listo? Ahí ya no hablamos pues del retículo endoplasmático, lo que habíamos hablado antes. Esta pues es la estructura ya de estas dineínas citoplasmáticas, que entonces ustedes cuando hablan del sistema endomembranas o recapitulan todo esto de las vesículas y toda esta parte, entonces cuando hablamos de que sale una vesícula hacia Golgi, pues entonces ya ustedes saben que hay un citoesqueleto que está permitiendo el movimiento de ellas. Entonces ya saben que van a haber unos microtúbulos que están llevando esas proteínas, unos microtúbulos que están sosteniendo, que están atravesando toda la célula y que sobre esos microtúbulos pues están las proteínas motoras, ¿sí? Que están llevando y trayendo cargas, ya sea hacia el Golgi o devolviendo, o hacia la membrana o devolviendo. Esa es como la asociación que debemos hacer ahí. Entonces, esta era la imagen que les hablaba yo ahora, que todas las vesículas o los cuerpos celulares o lo que se vaya a mover, estas son las vesículas del complejo de Golgi que les hablaba, están unidas a las proteínas directamente y todo esto es un mecanismo de señalización, incluso la formación del microtúbulo, la formación de la actina, la deformación de ellos es un mecanismo señalizado. Ahí pues entonces está haciendo ese proceso. Entonces aquí me voy a detener un poco ya en la pregunta que me hicieron de los centríolos y la formación de los microtúbulos dentro del citoesqueleto. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que en la célula hay unos centros organizadores de microtúbulos. Eso es lo que hay que tener en cuenta acá. Y eso se conoce como un mTOC. Hay dos tipos de esos centros organizadores de microtúbulos. Uno es el centrosoma, ¿sí? Y otro es el cuerpo basal, ¿sí? Pero ambos son centros organizadores de microtúbulos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Pues que a partir de esos centros organizadores se origina el microtúbulo y se polimeriza y se forma un microtúbulo. Eso es lo que nos dice ese centro organizador. Los centrosomas, y aquí nos vamos a referir directamente al centrosoma, son esta estructura que tenemos acá. Es un centro organizador de microtúbulos, pero entonces forman centríolos, están formados por centríolos, ¿sí? Y los centríolos son estas estructuras que están en forma de barril, que es lo que estamos viendo acá, esta estructura en forma de barril, y que tienen una forma estrellada, como esto que está acá. Entonces esa forma estrellada, ¿qué quiere decir? Pues que tiene tres microtúbulos, ¿sí? Unidades, digamos que
tienen estos 3 microtúbulos del mismo tipo repetido 9 veces para formar esa estrella. A partir de acá, cada microtúbulo de estos pues tiene un microtúbulo completo, que es el túbulo A, el B y el C son microtúbulos incompletos, pero a partir de estos microtúbulos es que se polimeriza el resto. Entonces hagan de cuenta que es algo como que tengo este lapicero acá, no sé si ahí me están viendo, ¿ahí me ven? Sí, profe. Listo. Sí, señora. Listo, entonces tengo el microtúbulo acá, digamos, todo esto es un microtúbulo, y acá en este punto, voy a hacerlo así más bien, entonces tengo, este es el microtúbulo, ¿no? Y este sería el centrosoma, el centríolo que tenemos acá. Entonces aquí ya tengo la estrellita, aquí tengo todos esos microtúbulos que les decía. Cuando yo quiero que esto se polimerice, entonces se puede polimerizar a partir de acá. Entonces se extiende y se forma ya el microtúbulo a partir de esta estrella que tengo acá. Entonces esto siempre mírenlo como en perspectiva, porque ahí pues en el libro uno no lo logra entender muy bien a veces. Entonces esta estrellita, la función del centríolo pues básicamente es que va a proporcionar como una parte de sustrato para que se pueda proyectar el microtúbulo a partir de acá. ¿Qué es importante? Que el material pericentriolar está ubicado rodeando los centríolos y a partir de ese material pericentriolar es que se va a dar toda la información para que se van a poner todos los complejos, el complejo gamma Turk, por ejemplo, y todas las subunidades de alfa y beta globulina, tubulina, perdón, para que pueda empezar la polimerización del microtúbulo. Entonces, los centríolos son importantes porque permiten la formación de ese material pericentriolar y de alguna manera están dando pues todo el soporte para que los microtúbulos empiecen a nuclear. O sea, primero son como el núcleo de iniciación y a partir de allí se arranca todo el proceso ya de polimerización del microtúbulo. Entonces, siempre ustedes, no sé si recuerdan que cuando hablaban de división celular en el colegio, en algún momento siempre les mostraban 2 estrellitas que se iban abriendo, esos son los centrosomas. Entonces, los centrosomas siempre son los puntos donde arrancan los microtúbulos y son fundamentales incluso hasta para el proceso de división celular. ¿Listo? No sé si esa pregunta sobre el centríolo queda claro. Entonces, el centríolo como tal daría como los primeros pasos, da como las bases para la polimerización del microtúbulo. Está formando todo el complejo. Está formando todo el complejo, tiene el material pericentriolar, entonces están rodeados, forman todo el complejo de iniciación. Y a esto, dentro del material pericentriolar, hay que incluirle el complejo gamma Turk, que ese es el que le va a dar ya como la estructura para que se forme el microtúbulo directamente. Listo, listo, gracias. Listo. Entonces siempre la nucleación, fíjense que va de menos a más, o sea, la polimerización va hacia el positivo, porque precisamente el complejo gamma Turk, que era esto que lo que les mostraba a ustedes, tiene una polaridad negativa acá, arranca con la alfa tubulina, beta tubulina y ahí va hacia arriba. Y este es el que ya le da la forma directa al microtúbulo para que él pueda extenderse y poderse ampliar, poderse polimerizar de alguna manera. Cuando nosotros hablamos de catástrofe, en este caso, cuando hablamos de catástrofe, hablamos ya de un proceso que nos habla del dinamismo en sí del microtúbulo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vieron que para actina y para microtúbulos hay gasto de energía, hay gasto energético en ambos. Para uno es GTP, para el otro es ATP. Pero en ambos hay gasto energético. Entonces, el dímero de tubulina se va a unir al otro cuando hay un gasto energético, ¿cierto? Cuando esa tubulina está cargada con GTP. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes siempre van a ver esto, digamos que con los microtúbulos, lo que va a ocurrir es que esto que ustedes están viendo en azul, lo que está en azul, ya se polimeriza, ya se hizo gasto energético, ¿sí? El GDP ya está ahí. Todo esto que está en azul es GDP. Pero lo que está llegando acá arriba, que está en rojo, no ha sido gastado todavía, pues no se ha hecho la hidrólisis, todavía no se ha usado esa energía. Cuando se usa la energía, hay un cambio en el ángulo de la estructura de la proteína, hay un cambio conformacional de la tubulina y hace que dé una forma recta al microtúbulo.
cuando el GTP todavía está unido y todavía no se ha hidrolizado, aquí en esta parte hay un ángulo, hay un cambio conformacional, no se ha dado ese cambio conformacional y se genera un ángulo y genera esta estructura de campana y por consecuencia evita que el microtúbulo se desparrame, se abra completamente, ¿sí? Entonces la catástrofe ocurre en el momento en el que ya todos las tubulinas que se habían adicionado hacen la hidrólisis del GTP. Fíjense aquí, esto todavía no ha terminado, sigue la campana, aquí ya terminó. ¿Y qué pasa al final? Entonces, si ya terminó, no hay nada que lo mantenga allí, induce la catástrofe del microtúbulo, es decir, se degrada, o sea, se despolimeriza el microtúbulo. Todos los protofilamentos se desintegran y el microtúbulo se desarma. Entonces, tengamos muy presente que estas son estructuras dinámicas, que así como se requiere la formación de ellas, hay momentos donde también se requiere rápidamente la deformación, porque lo vamos a ver también ahorita cuando hablemos de ciclo celular, estos son los que mueven los cromosomas, y la movida de los cromosomas ocurre por una despolimerización rápida del microtúbulo, ¿bien? Entonces, eso tiene muchas, digamos, funciones fisiológicas allí. Ana. Profe, una duda es que me causa confusión ese GDP y GTP, porque como que en la anterior sesión lo veíamos como a lo que estaba unido, era que estaba activo o no activo. Pero en este caso veo que va más relacionado a que tiene energía y no tiene energía. Exactamente, sí. En este caso ya estamos hablando más de gasto energético para cumplir una función. Antes, cuando hablábamos, digamos, GTP era la proteína activa porque se adicionaba un fosfato, ¿sí? O se quitaba un fosfato, pero entonces eso activaba la proteína con un cambio conformacional. Entonces, el cambio conformacional en ese caso regulaba una actividad catalítica de una sinasa o de una fosfatasa. Aquí estamos hablando también de una proteína que tiene un cambio conformacional también cuando hay una hidrólisis, pero aquí no está catalizando un proceso, es decir, no es una enzima, sino que es una proteína estructural, que forma el microtúbulo, ¿sí? Entonces es muy buena la asociación que estás haciendo. Dale, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando acá. Entonces, ya esto habla del dinamismo de estos microtúbulos, esto ya habla de cilios y flagelos, que ya aquí nos hablan del otro, digamos, centrosoma, el centro organizador de microtúbulos, ya en cilios y flagelos, que está dado por el cuerpo basal, y el cuerpo basal tiene un axonema, que es lo que estamos viendo acá, es lo que les explicaba ahora. Entonces aquí en el cuerpo basal, en este axonema también tenemos, este es el cuerpo basal, tenemos esta estructura como tipo centríolo, pero pues esto no lo llamamos centríolo, sino cuerpo basal, que es el centro organizador de microtúbulos de cilios y flagelos, y a partir de estas estructuras es que se alarga todo el microtúbulo. Y acá estaría el axonema, que esa parte pues creo, por lo que entiendo que les quedó clara porque no hubo preguntas de esa parte. Cuando hablamos del transporte axonal, no sé si fue en esta parte, Luisa Cuero. Hola, profe. ¿Es en este punto la duda o es más adelante? Sí, adelante es más en actina. Con actina. Sí. Sí, profe. Listo, entonces esta parte bien, check con este punto. Acá ya es el movimiento de los microtúbulos dentro de un cilio y de un flagelo, que ya pues esta también creo que no me preguntaron, asumo que está clara. Es el movimiento por medio de la dineína ciliar. Y aquí sí quiero hacer nuevamente la diferenciación. Tenemos una dineína citoplasmática y una dineína ciliar. La dineína ciliar no se desplaza sobre el microtúbulo, sino que mueve al microtúbulo. ¿Bien? Esto es como algo que quería aclarar ahí. Vamos a pasar entonces a los filamentos intermedios. Y cuando hablamos de los filamentos intermedios, ¿cuál fue la pregunta del filamento intermedio? Ah, no, ya la aclaré. Aquí el filamento intermedio, pues es entender que son proteínas de muy diversas características que forman el filamento. Por eso nosotros hablamos de filamento intermedio en general, pero dentro de filamentos intermedios hay muchos tipos de filamentos que podemos hablar ahí y van a depender de quién los está formando. Entonces, simplemente aquí lo más importante entender en cuanto a los filamentos es que estos son los que más proporcionan soporte estructural.
y por medio de la plectina, pues dan ese soporte. Esta es la forma como el filamento intermedio se estructura, y aquí les estoy asociando todo las uniones intercelulares que habíamos hablado en las clases anteriores, que son estos que estamos viendo acá, con los filamentos intermedios, que se los mencioné también hace un momento. Ahora bien, vamos a resolver esta pregunta ya con los filamentos de actina. Habíamos dicho que también tiene un extremo positivo y otro negativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos extremos negativos y positivos, pues estamos hablando de un extremo que es barbado y un extremo que es menos afilado, perdón. Entonces, el afilado es este extremo y el barbado es este. Entonces, este sería el extremo positivo y este el negativo. Vuelve y juega. En los filamentos de actina, la polimerización se hace hacia el lado positivo, o sea que hacia arriba, hacia este lado barbado es que se van uniendo las actinas y este sería el lado negativo, el lado menos. Entonces, este también es un polipéptido que va uniéndose rápidamente y también hay gasto energético de las actinas. En este caso, están unidas a ATP, no a GTP. Aquí hay un proceso de polimerización pues, de actina, que es claro el proceso. Y aquí tenemos también unas, digamos, proteínas asociadas a actina. Habíamos hablado arriba de proteínas asociadas a microtúbulos. Aquí hablamos de proteínas asociadas a actina. Estas proteínas son las que regulan todo el proceso de una actina, si se alarga la actina, si se acorta, si se proyecta, si se recoge, dependiendo de cómo, lo que se esté señalizando allí. Y entonces estos sí lo pueden conectar directamente con esas uniones intercelulares que habíamos hablado al principio del semestre, bueno, con el tan principio del semestre, cuando ya hablábamos de cómo una célula se ubicaba con una adhesión focal, se unía a una botella de cultivo, por ejemplo, y la célula se expandía y veíamos cómo ella a las 24 horas ya estaba completamente plana. Había todo un remodelamiento de actina, había todo un cambio de actina. Entonces había una proyección de actina, una organización. Y recuerden que los puntos de adhesión focal son actina, están formadas por una integrina que está regulando la estructura de la actina. Entonces ahí es necesario que ustedes conecten todo eso que estábamos hablando ahorita. Y cuando hablamos ya de estos fármacos, ya lo que les mencionaba ahorita, que normalmente pues vamos a tener unos fármacos que podemos utilizar para inhibir, digamos, la polimerización o de tomarle una foto a la célula en el momento en que está, evitar la despolimerización y de tomarle la foto allí rápidamente. Pero entonces ahí usamos fármacos que pueden inhibir la polimerización o inducir despolimerización, depende de lo que uno necesite. Cuando hablamos ya entonces de las proteínas de las actinas, estamos hablando de miosinas de dos tipos, miosinas convencionales y no convencionales. Entonces, cuando hablamos de miosinas convencionales, estamos hablando de las miosinas que están haciendo contracción muscular, ¿bien? Y las no convencionales son, haga de cuenta, una cinesina, que va hacia el lado positivo de la célula. Muy bien. No sé si es en esta parte, Luisa, o más adelante. Sí, profe. Desde acá. Ya. Listo. Entonces, en este punto, el transporte intraflagelar, perdón, el transporte axonal, es un transporte que va a ocurrir, digamos, aquí está la ruta, está el núcleo. Normalmente el núcleo, a partir del núcleo es que normalmente porque no siempre pues, tiene que ser así, los centrosomas están ubicados acá, ¿sí? Centrosoma, centro organizador de microtúbulos aquí. Y a partir de acá se proyecta entonces el microtúbulo, esto sería el lado negativo y esto es el lado positivo de ese microtúbulo. ¿Qué va a pasar? Que normalmente las vesículas, cuando estamos hablando de una célula neuronal, pues hay un axón, ¿sí? Hay una parte que es presináptica y va a haber aquí otra membrana, que pues ya va a ser la membrana postsináptica. Pero entonces, digamos que todo lo que se va a producir, todos los iones o lo que se va a liberar a través de esa membrana presináptica, tiene que venir desde el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Entonces, si son proteínas, si son iones, todo esto tiene que empezarse a mover a través de esa ruta biosintética. En este caso, vamos a ver que aquí la proteína, la vesícula se va moviendo, si tiene que hacer liberación pues ya de una proteína en sí,
va moviendo a través de la vesícula, se va moviendo en una cinesina. Recuerden que esto es un lado positivo, entonces la cinesina va llevando la vesícula y aquí, entonces, como ya esto tiene que salir de la célula, ya tiene que conectarse directamente con la actina. Entonces, la actina, ya acuérdense que aquí va a tener otra proteína motora diferente. Entonces, aquí hay un punto de conexión entre las proteínas motoras del microtúbulo y la proteína motora de la actina. En este caso, la miosina no convencional ya se une a la vesícula y ella es la que va a seguir transportando hasta hacer la salida de esos compuestos que se tienen que liberar. En este caso, lo que se está compartiendo acá, lo que se está sacando son los gránulos de pigmento, de lipofuscina, por ejemplo. Se están liberando, se están excretando, son cuerpos, ¿se acuerdan ahorita que hablábamos? Son cuerpos residuales, entonces estos cuerpos residuales tienen que ser sacados de la célula, entonces se sacarían de esta manera. ¿Es claro? Sí, profe, una pregunta. ¿Y si, por ejemplo, viene, o sea, lo que va a pasar es que va a entrar, por ejemplo, un X sustrato, ¿sería lo mismo? Lo mismo, es la misma historia. Por eso les decía, ustedes no pueden desconectar nada de lo que hemos visto de sistema de endomembranas, de señalización, no lo pueden desconectar porque si no aquí se pierde. O sea, estamos hablando de que estamos complementando la imagen y las cosas que hemos visto de atrás.